Regresan las salas de cine que tanto extrañábamos y como todo, van a regresar con sus reglas para conservar la sana distancia y que nuestra salud no corra riesgo, tales como la reducción de capacidad en las salas, la implementación de barras de acrílico para separarnos de los de las taquillas o que te midan la temperatura cuando vas al cine. Pero, ¿sabías que las salas de cine no siempre han sido como las conocías hasta ahora? Hablaremos de eso hoy en Apantállate. Bienvenidos. La primera proyección cinematográfica se dio el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière presentaron su invento, el cinematógrafo, en una feria. Y como tal, durante los siguientes años, el cine fue eso, un espectáculo que se presentaba en las ferias y en los circos ambulantes. En Estados Unidos, el equivalente que inventó Thomas Alva Edison se presentaba igualmente en ferias y se le llamaba el Nickelodeon porque costaba un níquel. Como las primeras filmaciones eran de muy corta duración, pronto tanto cafés como salas musicales incorporaron en sus instalaciones pantallas y proyectores de cine que les daban un plus atractivo a sus negocios. Y a partir de entonces también en los sótanos de casas fue que se empezaron a crear las primeras salas de cine, ya que lo único que se necesitaba para tener una era el espacio y la oscuridad necesaria para poder proyectarlas. Pero para cuando se empezaron a filmar películas de más larga duración y que atraían a más gente y entonces ya se veía más como un negocio, fue que se empezaron a construir recintos especializados para proyectar películas muy similares a los teatros, es decir, los primeros cines. Y para bien o para mal también se adoptó una práctica de los teatros en ese entonces, que era la de que según el precio del boleto que pagabas, tenías acceso a un mejor lugar, siendo así que los boletos de entrada general eran para los asientos que estaban a ras de piso más cerca de la pantalla, seguidos de los preferentes que estaban en una mejor posición y con asientos de mejor calidad, y más arriba, ya junto a la cabina de proyección, los que se les llamaba aquí en México de gallola. Curioso que aunque la división de clases era muy marcada dentro de la sala de cine, la construcción del cine mismo era más bien hecha en los barrios más alejados de la clase alta, ya que estas personas no permitían que hubiera cines en sus barrios, puesto que el material fílmico es altamente inflamable y era muy frecuente que los cines se incendiaran. Por eso mismo, y porque el público solía tapar las proyecciones, es que al proyeccionista poco a poco se le fue separando y se le metió en una cabina separada del público. También en los primeros cines fue que se implementó la marquesina iluminada que anunciaba los estrenos, cosa que después sería adaptada por los teatros y las salas de conciertos, entre otros. Por otro lado, desde el principio se fue haciendo frecuente la presencia de un pianista o algún músico que daba ambiente a las películas, que obviamente no tenían sonido al principio, y conforme fueron creciendo los cines se adaptó un espacio enfrente de la pantalla para que hubiera una orquesta que hiciera esto, así como también en el mismo edificio se pusieron camerinos para los músicos. Como dato curioso, en Japón y en algunas partes de Asia existieron los benshis, que eran unas personas que narraban las películas para la gente que iba a verlas, sobre todo para los que no podían leer los intertítulos. Tradición que se arraigó tanto y eran tan queridos que incluso con la llegada del sonido había gente que prefería seguir viendo las películas sin sonido y tener al benshi presente. A partir de 1927 que aparece el cine ya con sonido, poco a poco todo esto fue desapareciendo, ya no hubo el espacio para las orquestas musicales y más bien se tuvieron que adaptar las salas para tener sistemas de sonido donde se escuchara lo que se grabó de la película original. Pero más que nada lo que pasó a partir de entonces es que el cine se popularizó mucho, pues ya no era necesario saber leer para poder ver una película. También en ese entonces se popularizó todavía más el cine debido a la Gran Depresión que se dio en 1929, que dejó a muchísima gente sin trabajo y el cine, al ser un espectáculo muy barato, era el único medio de distracción que tenían las personas y al que acudían muchísimo.
De hecho, durante ese periodo fue que Julia Bardem le propuso a los dueños del Linwood Theatre venderle al público una botana muy barata, que serían las palomitas de maíz. Hasta ese entonces no se permitía a la gente entrar a las salas de cine con comida, tal como tampoco se les permitía en los teatros o en las salas de conciertos. Pero los dueños de este cine se dieron cuenta que la venta de palomitas incrementaba hasta 25 veces las ganancias de la venta de boletos. Entonces, en un par de años, ya en todas las salas de cine de Estados Unidos se vendían las palomitas. A esta práctica también se le adhirió la venta de otras golosinas, pero durante la Segunda Guerra Mundial se consolidaron las palomitas como la botana predominante en el cine, puesto que había una escasez de azúcar y en cambio había muchísima producción de maíz y era lo más barato tanto de producir como de consumir. Otra cosa que se puso muy de moda durante esa época fueron los autocinemas. Si bien ya habían habido experimentos anteriormente en que la gente podía ver películas desde sus autos, fue hasta los 40 que se conjuntó el desarrollo tecnológico de los automóviles con el de la proyección de imagen y sonido en terrenos que resultaban muy baratos para los empresarios, y en 1946 fue que se inaugura en Canadá el primer autocinema, al que le seguirían otros autocinemas, sobre todo en Latinoamérica, aunque en donde más se popularizó fue en la época de los 50s en Estados Unidos. Esta modalidad de cine se fue desapareciendo poco a poco debido a que fue acaparada por los jóvenes y se ganó el lugar del autocinema una reputación de lugar indecente. Incluso se decía años después que 1 de cada 4 baby boomers había sido concebido en un autocinema. Sandy! Oh, Sandy. Con los años han habido muchas adaptaciones, desde las pantallas panorámicas, las tipo IMAX o la incorporación del sonido THX desde Star Wars para que el sonido envolviera toda la sala, o experimentos con el cine en 3 dimensiones, o ya más recientemente con esta simulación a la que llaman 4D. Y mientras los cines iban creciendo, también se les iban identificando con películas de cierto género, incluso en su decorado, y así por ejemplo la gente ya sabía qué cine ir si quería ver un musical o si quería ver un western o una película de terror. Pero cuando llega la industria del videocassette y también la piratería, la asistencia a las salas se redujo significativamente y eso dio paso a que se abrieran los multicinemas, que son los que conocemos hoy, en donde en un solo cine tienes de 10 a 15 salas donde hay proyecciones diferentes y las salas son muchísimo más pequeñas de lo que eran antiguamente. Además de que el precio del boleto es el mismo independientemente del lugar en el que te sientes, aunque la práctica antigua se ha retomado un poco con algunas salas VIP que se han abierto en algunos lugares. Inclusive ahora con la tecnología también ya puedes elegir tu asiento desde antes, comprar tus golosinas sin tener que hacer fila y otras comodidades. Como conclusión, las salas de cine han evolucionado en función del relato fílmico, del progreso técnico en la proyección de las películas, de los cambios sociales e incluso de las tendencias arquitectónicas, pero siempre atendiendo a lo rentable del negocio de proyectar películas. Pues coméntenos qué opinan de estas nuevas reglas y cambios que va a haber en las salas de cine, qué les gusta, qué no les gusta. Y no se olviden de compartir el video, de darnos like, de suscribirse, ver otros contenidos que tenemos en Invasión y nos vemos en la próxima.